Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Soy tu nombre y estoy súper emocionado /diagonal a de teneros aquí hoy. ¿Listos para un poco de chisme, misterio y por supuesto, mucho drama turco? Porque eso es precisamente lo que nos espera. En el vídeo de hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos los fans de las series turcas, un tema que ha generado ríos de comentarios, especulaciones y esperanzas: la posible reconciliación entre dos de las estrellas más queridas de Turquía, Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, lo habéis oído bien. Vamos a desentrañar juntos todo lo que sabemos, a analizar las pistas, a especular un poquito y por supuesto, a descubrir la verdad detrás de todo este revuelo. Así que si sois fans de las series turcas, si os encanta el drama, si queréis estar al día con todo lo que pasa en el mundo de las celebridades turcas, este es el canal. Y para que no os perdáis nada, os invito a que os suscribáis ahora mismo, activéis la campanita para recibir notificaciones y no os perdáis ni un solo vídeo. No os arrepentiréis. Bien, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos de lleno en el tema. Para aquellos que quizás no estén tan familiarizados, Demet Özdemir y Can Yaman son dos de los actores más famosos y exitosos de Turquía. Han protagonizado varias series que han conquistado el mundo, series que todos amamos y recordamos con cariño. Recordar, por ejemplo, Erkenci Pájaro Soñador, donde su química traspasaba la pantalla y hacía que todos suspiráramos por un romance como el de Sanem y Can. Pero como suele suceder, el brillo de la pantalla no siempre se traduce en felicidad fuera de ella. Después de trabajar juntos en Erkenci, la relación entre Demet y Can pasó por momentos turbulentos, con rumores de peleas y distanciamientos. Los detalles específicos siempre fueron un poco nebulosos, pero la tensión entre ambos era palpable, tanto en los medios como en la vida real. La situación llegó a tal punto que sus fans se dividieron, algunos apoyando a uno y otros al otro, y cualquier interacción en redes sociales se convertía en un campo de batalla. Era una pena, porque muchos soñaban con que su romance ficticio se trasladara a la vida real. Pero como todos sabemos, a veces el amor es complicado, y las relaciones de trabajo aún más. Y es aquí donde entramos en el misterio que nos ocupa: ¿es posible que todo eso haya cambiado? ¿Es posible que el tiempo, la distancia y, quién sabe, quizás la madurez, hayan abierto las puertas a una reconciliación? Para empezar, tenemos que mirar las pruebas, las pistas, los pequeños detalles que nos han dado que pensar. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Durante los últimos meses, hemos visto una serie de señales que han encendido la mecha de la especulación. *** El contexto, un repaso de la era Erkenci y sus consecuencias ***. Para comprender completamente la magnitud de lo que está sucediendo, es crucial repasar la historia de Demet Özdemir y Can Yaman, especialmente en el contexto de Erkenci. La serie, que se emitió entre 2018 y 2019, fue un fenómeno global. La trama, que giraba en torno a Sanem, una joven aspirante a escritora, y Can, un fotógrafo de renombre, cautivó a audiencias de todo el mundo. La química entre Demet y Can era innegable, una conexión que se traducía en momentos románticos, cómicos y emotivos que mantenían a los espectadores pegados a la pantalla. La popularidad de la serie trascendió la ficción. Los fans se enamoraron de la pareja protagonista y comenzaron a especular sobre una posible relación en la vida real. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de actividad, con miles de seguidores analizando cada publicación, cada mirada, cada interacción entre Demet y Can en busca de pruebas de su amor. En un principio parecía que las esperanzas de los fans podrían hacerse realidad. La pareja protagonizó numerosas entrevistas juntos, asistió a eventos públicos y compartía momentos detrás de las cámaras que alimentaban la ilusión. Sin embargo, con el tiempo, algo cambió. La tensión entre ellos se hizo palpable y comenzaron a surgir rumores de peleas y desacuerdos. Las razones detrás de este distanciamiento nunca fueron completamente claras. Algunas fuentes sugirieron que las presiones de la fama, los egos y las diferencias creativas contribuyeron a la ruptura. Otros especularon sobre posibles desacuerdos en relación con la gestión de su imagen pública y sus carreras profesionales. Lo cierto es que la relación entre Demet y Can se deterioró, y la situación se reflejó en su comportamiento en público y en las redes sociales. Los fans, desilusionados, se dividieron en bandos. Algunos continuaron apoyando a ambos actores, deseando una reconciliación. Otros, en cambio, tomaron partido criticando a uno u otro y generando un ambiente de tensión y polarización.
La situación fue especialmente dolorosa para aquellos que habían invertido emocionalmente en la idea de que Demet y Can fueran una pareja real. Las pistas, un análisis detallado de las señales de reconciliación. Ahora centrémonos en las pistas que sugieren una posible reconciliación entre Demet Özdemir y Can Yaman. Como mencioné antes, hemos visto una serie de señales que han despertado la curiosidad de los fans y de los medios de comunicación. Mensajes en redes sociales. Aunque ambos actores han mantenido un perfil relativamente discreto en cuanto a su relación personal, hemos observado una serie de indirectas en sus redes sociales. Estas indirectas pueden tomar diversas formas. A veces se trata de fotos o historias publicadas en lugares similares, lo que sugiere que han estado en el mismo lugar en un momento dado. Otras veces son mensajes que podrían interpretarse como guiños o referencias el uno al otro. Por ejemplo, podrían compartir frases inspiradoras, canciones o imágenes que evocan recuerdos o experiencias compartidas. Es importante señalar que este tipo de señales son ambiguas y pueden ser interpretadas de diferentes maneras. Podrían ser simples coincidencias, o podrían ser acciones deliberadas para despertar el interés de los fans y de los medios. Sin embargo, en el mundo de las celebridades, las coincidencias rara vez son solo eso. Las redes sociales son una herramienta poderosa para la comunicación y la construcción de la imagen pública, y los actores son conscientes de ello. Coincidencias en eventos públicos. Otra pista importante son las coincidencias en eventos públicos. Aunque no han vuelto a trabajar juntos en una serie o película, Demet y Can han coincidido en varios eventos y festivales. Lo más significativo es que han demostrado una actitud más cordial y menos distante que en el pasado. Han intercambiado saludos, han posado para fotos juntos y, en general, han dado la impresión de haber superado sus diferencias. Estas interacciones públicas son significativas porque demuestran una voluntad de dejar el pasado atrás y de mantener una relación civilizada y profesional. Es posible que con el tiempo la madurez y la experiencia hayan suavizado las asperezas y hayan permitido que ambos actores vean las cosas desde una nueva perspectiva. Cambio en la actitud de los fans. Tras el distanciamiento inicial, muchos seguidores de ambos actores han expresado su deseo de que hagan las paces, de que vuelvan a ser amigos y, ¿por qué no?, de que retomen una posible relación. Este apoyo incondicional por parte de sus seguidores ha podido influir en la actitud de ambos, generando una mayor apertura y disposición a dejar el pasado atrás. La influencia de los fans no debe ser subestimada. Los actores son conscientes del poder de sus seguidores y de la importancia de mantener una buena imagen pública. Si los fans expresan su deseo de una reconciliación, es probable que los actores se sientan más motivados a dejar atrás el pasado y a mantener una relación cordial. Proyectos profesionales individuales. Tanto Demet como Can han seguido carreras exitosas por separado. Demet ha protagonizado varias series y películas de éxito, consolidando su posición como una de las actrices más queridas de Turquía. Can, por su parte, ha incursionado en proyectos internacionales y ha ganado reconocimiento en diferentes países. El hecho de que ambos actores hayan logrado éxito individualmente podría haber contribuido a que se sientan más seguros de sí mismos y menos dependientes el uno del otro. Esto, a su vez, podría haber facilitado la superación de las diferencias y la construcción de una relación basada en el respeto y la admiración mutua. Consideraciones importantes, obstáculos y desafíos. Es importante señalar que, aunque las pistas sugieren una posible reconciliación, también existen obstáculos y desafíos que podrían dificultar el proceso. Presiones de la fama. La vida de las celebridades está llena de presiones, de agendas apretadas y de decisiones difíciles. Ambos actores han tenido que lidiar con el estrés de la fama, con los rumores y con las expectativas de sus fans. Esto puede dificultar mucho el mantener una relación sana y duradera. La atención constante de los medios y la presión de la opinión pública pueden generar tensiones y conflictos. Agendas apremiantes. Tanto Demet como Can tienen agendas muy apretadas. Sus carreras profesionales les exigen tiempo y dedicación, lo que dificulta la posibilidad de pasar tiempo juntos y de cultivar una relación. La distancia física, debido a los rodajes y a los compromisos laborales, también puede ser un factor de dificultad.
Asterisco 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 relaciones pasadas y presentes asterisco asterisco cada uno ha tenido relaciones sentimentales desde que trabajaron juntos en Erkencicus. Demet se casó con Ozan Kok, pero lamentablemente se divorciaron. Khan por su parte ha estado involucrado en varias relaciones. Es posible que las experiencias pasadas hayan influido en la forma en que ambos actores abordan las relaciones sentimentales. El proceso o de curación después de una ruptura, o la maduración que conlleva una relación, pueden jugar un papel importante. Asterisco 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 expectativas de los fans asterisco asterisco los fans tienen grandes expectativas en cuanto a la relación entre Demet y Khan. La presión de cumplir con esas expectativas podría generar ansiedad y estrés. Es importante que ambos actores se centren en sus propias necesidades y deseos, y que no permitan que las expectativas de los demás dicten sus acciones. Asterisco asterisco la perspectiva, ¿qué podemos esperar? Asterisco asterisco. Entonces, ¿qué podemos concluir? ¿Estamos realmente ante una reconciliación entre Demet Özdemir y Can Yaman? La verdad es que a día de hoy, es difícil saberlo con certeza. No tenemos pruebas concretas que confirmen que estén juntos sentimentalmente. Pero lo que sí es evidente es que existe una actitud de mayor apertura, una predisposición a dejar atrás el pasado y a construir una relación basada en el respeto y, por qué no, en la amistad. Personalmente creo que el tiempo es el mejor aliado en estas situaciones. El tiempo cura las heridas, suaviza las asperezas y permite que las personas maduren y cambien. Y creo que tanto Demet como Khan han demostrado ser personas fuertes, resilientes y con una gran capacidad de superación. Es posible que en el futuro veamos a Demet y Khan trabajando juntos de nuevo, quizás como amigos, quizás como pareja, o simplemente como dos profesionales que se respetan y se admiran. Y honestamente, sea cual sea el desenlace, creo que todos deberíamos celebrar la posibilidad de que puedan encontrar la felicidad, tanto juntos como por separado. En resumen, las pistas están ahí, los rumores vuelan, y la esperanza de muchos fans sigue viva. La reconciliación entre Demet Özdemir y Can Yaman es por ahora una posibilidad, un sueño que podría hacerse realidad. Y aunque no podamos predecir el futuro, sí podemos disfrutar del misterio, del suspense y de la emoción que rodea a esta historia. Asterisco asterisco el papel de los medios y las redes sociales asterisco asterisco. No podemos hablar de la posible reconciliación entre Demet y Khan sin mencionar el papel crucial que juegan los medios de comunicación y las redes sociales en esta historia. Los medios de comunicación, tanto tradicionales como digitales, han seguido de cerca la vida de ambos actores, publicando noticias, rumores y especulaciones sobre su relación. Las redes sociales, por su parte, han proporcionado una plataforma para que los fans expresen sus opiniones, compartan sus teorías y debatan sobre el tema. La cobertura mediática y la actividad en redes sociales pueden influir en la forma en que el público percibe a Demet y Khan, y en la forma en que ellos mismos se comportan. Los medios pueden amplificar rumores y crear expectativas, mientras que las redes sociales pueden servir como un termómetro de la opinión pública. Es importante que ambos actores sean conscientes de este poder y que gestionen su imagen pública de manera estratégica. Asterisco asterisco el futuro, ¿qué le depara a Demet y Khan? Asterisco asterisco. El futuro de Demet Özdemir y Can Yaman es incierto. No podemos predecir con certeza si retomarán una relación sentimental, si volverán a trabajar juntos, o si simplemente mantendrán una amistad. Lo que sí sabemos es que ambos son talentosos, exitosos y resilientes. Han superado obstáculos y han demostrado una gran capacidad de adaptación. Es probable que continúen enfocados en sus carreras profesionales, buscando nuevos desafíos y oportunidades. También es posible que en algún momento decidan abrir sus corazones a nuevas relaciones. Sea cual sea el camino que elijan, les deseamos lo mejor. Asterisco asterisco conclusión, un mensaje a los fans asterisco asterisco. Y hasta aquí el vídeo de hoy, amigos. Espero que os haya gustado este análisis sobre la posible reconciliación de Demet Özdemir y Can Yaman. Hemos explorado las pistas, hemos analizado las situaciones y, como siempre, hemos especulado un poquito. Muchísimas gracias por estar aquí, por ver el vídeo hasta el final y por vuestro apoyo. Me encantaría saber qué pensáis vosotros. ¿Creéis que Demet y Khan tienen futuro juntos? ¿Os gustaría que volvieran a trabajar juntos? Dejad vuestros comentarios abajo, me encanta leer vuestras opiniones y debatir con vosotros.
Y recordad, si os ha gustado este vídeo, dadle un buen me gusta, compartidlo con vuestros amigos, y sobre todo, suscribíos al canal para no perderos nada. Activad la campanita para recibir notificaciones y estar al tanto de todos los vídeos que subo sobre el apasionante mundo de las series turcas. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante y hasta pronto.